Dios quiso matarlo en una posada. Esa frase corta choca contra todo lo que creemos saber de Moisés. El hombre que vio la zarza que ardía y no se consumía, el que escuchó el nombre de Dios pronunciado en el fuego, y recibió la misión de enfrentar al faraón. Lo imaginamos subiendo al monte, envuelto en humo y la voz de Dios. Pero entre la zarza y el palacio de Faraón hay una noche, una posada, una puerta estrecha donde lo que estaba oculto en lo íntimo decidió el destino del llamado público. Ese es el inicio de la historia que explica por qué Moisés llegó a ser no solo un líder, sino un profeta que llegó a hablar cara a cara con Dios. Éxodo 3, Éxodo 4, 24, 26. Imagina el desierto a medianoche. El aire frío se filtra entre las rocas. Las estrellas vigilan como ojos lentos sobre la vasta llanura, y una hoguera recién apagada aún conserva el calor de manos apretadas. Caminas con un propósito que arde en el pecho. La voz de Dios te persigue en la memoria. Te ha dicho su nombre y te ha encargado una obra que cambiará la historia de un pueblo. Los pasos son firmes, pero en la sombra hay una exigencia que no aparece en los grandes discursos. Lo íntimo, lo doméstico, espera ser puesto en orden. Recordemos brevemente ese llamamiento. Moisés frente a la zarza ardiente escucha a Dios proclamar su nombre y lo envía a liberar a Israel de Egipto. Recibe señales, su bastón que se convierte en serpiente, su mano enferma que vuelve a la normalidad, y la promesa de que no irá solo. Dios enviará pruebas y milagros para confirmar su comisión. Éxodo 3:4. Toda la narrativa pública se construye sobre esa roca. Un hombre escogido, palabras divinas, poder para actuar. Y sin embargo, en el camino sucede algo que nos obliga a detener el relato. En una posada, el Señor sale al encuentro de Moisés, y la vida de éste pende de un hilo. Éxodo 4, 24, 26. ¿Qué significa esto? ¿Cómo entender que aquel que lo llamó ponga en riesgo su vida al inicio de la misión? Si este tipo de estudios bíblicos te interesa, suscríbete y acompáñame en el siguiente tramo. Hoy desgranaremos lo que está en esa posada y por qué fue decisivo para que Moisés se convirtiera en el profeta que habló cara a cara con Dios. El texto de Éxodo habla con una economía inquietante. Dice que Dios se encontró con Moisés en el camino y que hubo una amenaza de muerte. La causa, según la narración, está ligada a la circuncisión. Esa marca ritual que, desde los tiempos de Abraham, funciona como señal visible del pacto entre Dios y su pueblo. Génesis 17. Lo que en el ámbito público aparece como la gran comisión, en el ámbito doméstico escuece por su falta. Un hijo de Moisés no había recibido la señal del pacto. En la historia, Séfora, la esposa de Moisés, reacciona con una prontitud extrema. Toma una piedra afilada o un cuchillo, realiza la acción, y con un gesto que combina tensión, dolor y entrega, la situación cambia. El peligro se retira. Éxodo 4, 24, 26. Es imprescindible decirlo con claridad y con respeto. La narración evita detalles gráficos, y son precisamente esos silencios los que nos fuerzan a interpretar con prudencia. No se trata de sensacionalismo. La escena es breve, casi críptica, y por eso exige ser leída en su contexto de alianza y representación. La circuncisión aquí no es un adorno ritual. Es la señal que declara ante Dios y ante el mundo que la casa de Moisés pertenece al pacto que Dios hizo con Abraham. Génesis 17. Si esa señal falta, la coherencia entre el llamado que se profesa y la vida que se vive se rompe. Y cuando el que representa a Dios no refleja la condición pactada de su familia, hay consecuencias. Para entender la tensión debemos recordar qué significa la circuncisión en el Antiguo Testamento. En Génesis 17, Dios establece el pacto con Abraham y ordena la circuncisión como señal perpetua. Todo varón, desde la casa de Abraham hasta sus descendantes, llevará esa marca como evidencia de que pertenece al pueblo del pacto. No es un mero rito externo, es una identidad. Ser circuncidado significa estar incorporado al trato especial que Dios hace con Abraham y su linaje. Génesis 17. Más adelante,
La conciencia profética recordará que, más allá del ritual, lo que Dios desea es fidelidad del corazón. Deuteronomio advierte la necesidad de una circuncisión del corazón para escuchar y obedecer en verdad. Deuteronomio 10:16. Ver también Jeremías 4:4. Pero volvamos a la posada. La narrativa bíblica no nos presenta a Dios como caprichoso. La amenaza que aparece allí debe leerse dentro de la lógica del pacto. La relación con Dios no es un contrato administrativo. Es un vínculo vivo que define identidad y misión. Si un líder va a representar a Dios ante una nación entera, su casa debe ser un signo coherente de esa representación. Es la misma línea que se percibe en otros pasajes donde Dios trata con la santidad de su pueblo antes de avanzar en el plan. Cuando Israel se preparó para entrar en la tierra prometida, fue necesario realizar la circuncisión de la generación que había nacido en el desierto, Josué 5, un acto que simbolizaba la restauración de la identidad de pacto antes de la celebración de la Pascua. Lo público y lo privado se articulan. No hay avance colectivo sin alinear lo íntimo con lo que Dios exige. Si miramos la historia bíblica con cuidado, aparece un patrón. Dios exige una fidelidad que protege la representación sagrada. En Josué 7 encontramos el caso de Acán, cuya desobediencia y apropiación de elementos prohibidos llevaron al fracaso militar y a una intervención drástica para purgar la comunidad. En Levítico 10, Nadab y Abiú presentan fuego extraño delante del Señor y son muertos. En 2 Samuel 6, Uzá toca el arca y cae muerto. Todos son episodios que muestran que el manejo de la santidad no admite improvisaciones. No hay que dejarlos en un manto de fatalismo. Estos juicios bíblicos comunican que la santidad divina tiene consecuencias reales, sobre todo cuando la ofensa ocurre en el contexto del representante o del culto. Hay, por tanto, un hilo que une la posada de Moisés con otras escenas donde Dios corrige el desorden antes de permitir el siguiente paso. Esa corrección, sin embargo, no debe entenderse como desprecio por la persona. El esquema bíblico de disciplina busca restauración y preservación del pueblo y del propósito divino. En algunos pasajes, la intervención es severa, en otros, es preventiva. En el caso de Moisés, la intervención permite que la misión continúe, pero solo después de que lo doméstico haya sido puesto en orden por la acción de Séfora. Su gesto, rápido y decidido, no solo preserva la vida, restablece la coherencia entre la llamada pública de Moisés y la condición privada de su familia. Aquí la figura de Séfora emerge con protagonismo, su mano, su comprensión de la urgencia, su disposición a intervenir. Todo ello salva al líder que Dios iba a usar. La sangre aparece ya en este relato como símbolo. No la convertiremos en una fórmula mágica, ni la reduciremos a un acto técnico. La sangre se concierta en la Escritura como signo de pacto y de protección. Desde los primeros ejemplos, la Pascua en Éxodo manda que la sangre sea puesta en los umbrales para que la muerte pase de largo. Éxodo 12. Levítico hace de la sangre un elemento central para el perdón y la reconciliación. Levítico 17. Levítico 16. En la posada, la sangre hace visible la pertenencia, una familia marcada por la sangre del pacto, y por eso, cubierta en la presencia divina que ya no puede actuar como amenaza. La tipología no se detiene en el Antiguo Testamento. El Nuevo lo lee a la luz del sacrificio de Cristo. Hebreos muestra cómo el derramamiento de sangre encuentra su plenitud en Jesús, y Colosenses habla de la circuncisión que Cristo produce en el corazón, un cumplimiento que reorienta la señal ritual hacia la transformación interior. Hebreos 9, Colosenses 2. Es importante subrayar, por si acaso, que la narrativa no obliga a los cristianos a retomar prácticas rituales del antiguo pacto como condición de salvación. La circuncisión aquí es una señal del pacto antiguo, una institución que apuntaba a un misterio mayor que se cumple en Cristo. La Escritura misma se encarga de llevarnos de la señal externa a la realidad más profunda. Lo que Dios busca es un pueblo marcado por la fidelidad.
por la obediencia que brota del corazón y no por el cumplimiento ritual vacío. Deuteronomio 10, Romanos 2. La tentación del legalismo, hacer de la forma externa la medida de la gracia, es real y debe evitarse en la exposición de este episodio. Volvamos a Moisés. ¿Qué aprenden los líderes de esta escena? Primero, que el llamado público no exime del cuidado doméstico. Más bien, lo exige. Un pastor, un profeta, un líder que representa a Dios ante otros tiene la responsabilidad de que su vida privada refleje la integridad que predica. Segundo, que la presencia de Dios es a la vez invitación y demanda. Te acerca y a la vez te purifica. La relación con Dios no es una licencia para la desidia moral en lo íntimo. La relación con Dios es transformación que se manifiesta en la práctica cotidiana. Y tercero, que la misericordia divina se muestra incluso en la disciplina. La intervención en la posada no es un capricho, sino una forma de alinear a la gente del cumplimiento con las normas del pacto. Hay además una figura femenina que merece atención. Séfora. La narración muestra su iniciativa decisiva. Ella actúa con rapidez, donde el silencio o la inacción habrían resultado fatales. Su gesto nos sugiere que la preservación del pueblo de Dios muchas veces depende de la fidelidad de quienes están detrás del escenario, de quienes sostienen el hogar y la intimidad del líder. Es una lección para la comunidad. La obediencia no es solo responsabilidad del que recibe la llamada, sino del entorno que lo sostiene. No podemos subestimar la influencia de lo doméstico en la eficacia pública. La escena de la posada, además, pone en juego la ambivalencia del signo. La circuncisión, vista desde afuera, es una marca de exclusión y pertenencia a la vez. Excluye a quien no la lleva del trato específico de Dios con Israel. Incluye dentro del pueblo a quien la cumple. Pero la Escritura anuncia una progresión. El signo externo conducía a una realidad interior que Dios quería instaurar en toda la humanidad. Por eso, en la historia de la redención, la sangre y la señal ritual van encontrando su cumplimiento en el corazón que se rinde a Dios y en el sacrificio que redime. Hebreos 9, Colosenses 2. La pequeña escena familiar en la posada participa de esta trama mayor. No es un accidente. Es una pieza del calendario teológico que lleva de Abraham a Cristo, y de la ley a la gracia aplicada en el corazón. Mientras pensamos en esto, surgen preguntas que debemos hacernos como oyentes y como líderes. ¿Qué hay en mi casa que está fuera de orden? ¿Qué omisiones aparentemente privadas pueden estar impidiendo el avance de la obra que Dios nos ha confiado? Hemos pensado que el éxito ministerial es únicamente fruto de llamados, técnicas y estrategias, cuando quizás lo que falta es lo doméstico, la coherencia entre la fe pública y la vida privada. Las preguntas son duras, pero necesarias. La Biblia no privilegia el brillo de la plataforma sobre la integridad del hogar. Al contrario, exige que la plataforma sea reflejo de lo que ocurre detrás de la puerta cerrada. Hacia aquí convergen los paralelos bíblicos. La comunidad que no cuida la santidad interna pierde la dirección de Dios. La que se somete a la disciplina vuelve a la comunión y puede avanzar. Cuando Israel entra en la tierra, no lo hace sin antes remendar la brecha de identidad. Josué 5. Cuando un hombre alza la mano para representar a Dios, su mano no puede estar manchada con lo que deshonre el pacto. En ese sentido, la posada de Moisés actúa como un momento de purificación antes del gran encuentro. La voz de Dios en el monte Horeb será más plausible porque se escuchará a través de un hombre cuya casa ya no guarda la incongruencia que hubiera desacreditado su misión. No debemos cerrar el análisis sin considerar también el componente teológico de la sangre. La sangre no es magia. La Escritura la trata con reverencia. Es el signo de la vida, y cuando se usa en el contexto del pacto y de la expiación, declara que la vida ha sido ofrecida y que la relación ha sido restituida. En la Pascua, la sangre en los umbrales protege. En los sacrificios, la sangre tiene un papel ritual de expiación. En Hebreos, la sangre de Cristo es la consumación del sistema sacrificial
que antes hablaba en figuras. En la posada, la sangre funciona como cobertura, como prueba visible de que la casa ha sido adherida otra vez al pacto. Por eso la amenaza se retira. Entendido así, el episodio nos apunta a la gran verdad. La salvación y la santidad no se fundan en gestos mágicos, sino en la pertenencia al pacto, sellada por la sangre que ahora encuentra su plenitud en Cristo. Hay, sin embargo, elementos en la narrativa que permanecen oscuros. El texto bíblico guarda silencio sobre las motivaciones internas de Moisés y sobre por qué se había descuidado la circuncisión de su hijo. Cualquier suposición psicológica que no esté anclada en el texto sería indefinido. ¿Fue descuido? ¿Fue una decisión deliberada por la costumbre de su esposa extranjera? ¿Fue una consecuencia de la urgencia del llamado? No lo sabemos con certeza. Lo que la narrativa sí deja claro es el resultado. La omisión fue grave a los ojos del pacto y requirió corrección para que la misión pudiera continuar. En esa tensión, la figura de Séfora aparece como medio de gracia. Su acción repara, y de ese modo, abre la puerta para que Moisés pueda seguir. Si lo miramos desde la lente del liderazgo contemporáneo, la lección es radical. El que se ofrece a representar a Dios debe someterse a un escrutinio que no es invasivo, sino formativo. El llamado no se libra de la disciplina, más bien, el llamado es refinado por ella. Esa disciplina tiene un doble rostro. Confronta la desobediencia, y al mismo tiempo, ofrece restauración. La amenaza en la posada, por eso, no debe interpretarse como deseo de destrucción absoluta por parte de Dios, sino como una manera de volver a encauzar al representante hacia lo que le corresponde ser. La narrativa, además, nos obliga a reconocer el papel de la comunidad en la preservación de la santidad. Séfora no es un personaje secundario sin voz, es quien actúa y salva. Esto rebasa la lectura individualista. La fidelidad se sostiene entre personas comprometidas. Los llamados ministeriales dependen de familias, de cónyuges, de compañeros que entienden la urgencia del pacto y toman medidas para preservarlo. En ese sentido, la posada es un recordatorio de que la obra pública descansa sobre manos silenciosas que trabajan en lo doméstico. Y así, con la figura de Séfora actuando, con la sangre que cubre la casa, y con la amenaza retirada, la narración nos deja en un punto de giro que merece ser meditado. El hombre que volvió a Egipto para confrontar al faraón no era exactamente el mismo que había salido de la montaña. La experiencia del encuentro con Dios y la corrección en la posada forjaron en Moisés una coherencia nueva, una alineación entre su interior y su misión, que lo haría apto para la intimidad con Dios. Esta intimidad no era condescendiente ni superficial, era una relación que exigía fidelidad profunda. Y esa fidelidad se vería en su trato con el pueblo, en la forma en que intercedería, en su capacidad para recibir palabra divina y actuar con autoridad moral. Antes de seguir adelante, vale detenernos en un detalle que a menudo se pasa por alto. El término con que la Escritura describe la cercanía entre Dios y Moisés, hablar cara a cara, no implica igualdad ontológica ni desconocimiento de la trascendencia divina. Más bien, expresa un trato excepcional de intimidad comunicativa. Ese nivel de trato no es un derecho automático. Se sostiene sobre la fidelidad y sobre la coherencia entre la misión pública y la vida privada. La posada por eso no fue un obstáculo gratuito. Fue el umbral que Moisés tuvo que atravesar para poder sostener la atención de la voz divina y la representación del pueblo. Mientras nos movemos hacia la segunda parte de este estudio, nos queda una pregunta que corta en lo personal. ¿Qué posadas hay en nuestras vidas? Esos espacios íntimos donde lo que parece insignificante termina por condicionar lo público. ¿Hay señas de incongruencia que dejamos pasar pensando que el impulso ministerial las cubrirá? La historia de Moisés nos reta a examinar con honestidad. Reconocemos al mismo tiempo que la corrección de Dios incluye restauración. La acción de Séfora no solo preserva la vida, restituye la capacidad de Moisés para ser portavoz de Dios. Así,
La disciplina divina y la respuesta humana se entrelazan para producir un líder que podrá más tarde conversar con Dios en un nivel que pocos experimentaron. En este punto, el relato nos deja en suspenso. Hemos visto la zarza que arde, la misión que llega del desierto, la amenaza en la posada y la intervención decisiva que restablece la coherencia. Hemos esbozado el marco teológico del pacto y la función de la sangre como señal y cobertura. Hemos subrayado la necesidad de la circuncisión del corazón que la ley ya anunciaba y que el Nuevo Testamento culmina en Cristo. Pero queda por desplegar el significado pleno de esta intervención para la vida profética de Moisés. Cómo aquel encuentro íntimo con Dios, forjado también por el ajuste doméstico, lo habilitó para un trato directo y sostenido con el Señor. Cómo la figura de la sangre en la posada se conecta con la sangre que, siglos después, sellará la nueva alianza. ¿Y cuál es la implicación práctica para quienes hoy sirven como líderes en la Iglesia? Seguiremos reconstruyendo ese desarrollo sin apresuramiento, porque la historia no solo quiere explicar un episodio extraño, quiere formarnos en la coherencia entre la intimidad y la misión, entre el pacto antiguo y su cumplimiento en Cristo. Pero antes de avanzar más, conviene que cada oyente responda con sinceridad. ¿Está tu casa en orden? ¿Estás dispuesto a dejar que la disciplina divina respete la obra en tu vida, aun cuando eso signifique ajustes dolorosos pero necesarios? Estas preguntas no son condena, son invitación a la restauración. Ahora, mientras recogemos las piezas de la escena, la voz en la zarza, la urgencia en la posada, la mano decisiva de Séfora, prepárate para entrar en la profundidad teológica que liga Génesis a Éxodo y del Antiguo al Nuevo Testamento. En el siguiente tramo, exploraremos con detalle cómo la señal de la circuncisión funciona como signo de identidad en Abraham, cómo Deuteronomio y los profetas reinterpretan lo ritual en clave de corazón, y cómo el Nuevo Testamento transforma estas figuras en la persona y obra de Cristo. También retomaremos el hilo práctico para líderes, cómo aplicar esta historia sin caer en legalismos y cómo recibir la corrección divina como camino hacia la verdadera autoridad espiritual. Por ahora, dejamos la posada iluminada por la luz mortecina de una vela que aún no se ha consumido del todo. En ese cuarto pequeño se ha decidido el futuro de una nación, y ha empezado a definirse la figura de un hombre que, más adelante, hablará con Dios, cara a cara. La puerta está abierta. Al cruzarla, veremos cómo aquello que pareció una amenaza se convirtió en la condición de una intimidad mayor. Al cruzar aquella puerta, el relato nos lleva más allá del gesto urgente de Séfora. Nos conduce a la escena prolongada de una vida que, paso a paso, fue moldeada para la intimidad con Dios. Moisés no solo recibió una corrección puntual. Aquella intervención doméstica fue el inicio de un proceso que lo habilitaría para caminar en la presencia divina de un modo excepcional. Y para entenderlo, debemos rastrear la lógica teológica que une señales, sangre y corazón a lo largo de toda la Escritura. Comencemos por regresar al pacto de Abraham y ver cómo la circuncisión funciona en el entramado narrativo. En Génesis 17, Dios instituyó la señal. Todo varón debía ser circuncidado como marca visible de pertenencia al pacto. No se trata solo de una obligación ritual. Es una forma de nombrar identidad. Cuando la casa de Abraham llevaba esa señal, era una casa reconocida por Dios como habitada dentro del trato prometeico. Esa promesa no era un truco legal, sino una forma de constituir un pueblo. Una casa que portaba la señal estaba en la historia de la gracia. Por eso la ausencia de esa marca en la familia de Moisés no era un detalle menor. Era una anomalía frente al esquema por el cual Israel debía ser identificado. Delante de este telón, la acción de Séfora cobra sentido litúrgico y teológico. Su intervención no puede ser leída como un gesto meramente técnico. Fue una respuesta fiel que restableció la condición de la casa dentro del pacto. Ella no es solo una figura secundaria, es el instrumento mediante el cual la continuidad de la misión pudo sostenerse. La escena subraya que la obra de Dios pasa por manos humanas,
dispuestas a tomar decisiones difíciles en lo íntimo. Y esto nos obliga a ver con humildad cómo la fidelidad del camino público depende muchas veces de gestos silenciosos en la intimidad. Al mismo tiempo, la historia de la circuncisión en el desierto bajo Joshua 5 nos muestra que la restauración de la identidad no es un capricho posterior. Es requisito para entrar en la tierra prometida. Cuando la generación que nació en el Éxodo fue circuncidada, se estaba reinstaurando la pertenencia de Israel antes de su primer paso en la nueva etapa nacional. Es un paralelismo que conecta directamente con la situación de Moisés. Antes de emprender la confrontación decisiva con la potencia tutelar de Egipto, antes de encarnar la voz de Dios ante el pueblo, era necesario que la casa del líder reflejara la misma condición pactal que se le pedía al pueblo. Lo privado y lo público se sostienen mutuamente. Si hay un hilo que recorre el Antiguo Testamento, es la idea de que lo divino se relaciona con lo humano mediante señales y covenants concretos. La sangre, en este marco, actúa como indicio de vínculo. En Éxodo 12, la sangre en los dinteles protege y distingue. En Levítico la sangre del sacrificio comunica vida ofrecida y expiación. En la práctica cultual del antiguo pacto, la sangre remarca pertenencia y reconciliación. Véase, Levítico 17, Levítico 16. Por ello la sangre en la posada no es un objeto místico, sino la reactivación visible de un trato. Quien porta la señal está incluido, quien carece de ella permanece fuera. La teología bíblica trata la sangre con seriedad. Es signo de vida, de pacto y de cobertura, no un amuleto. A este punto conviene traer a la discusión los casos que muestran el mismo principio bajo distintos rostros. En Josué 7, la desobediencia de Acán, la apropiación de objetos prohibidos, provocó un fracaso de la comunidad en batalla. Dios trató primero con la falla interna, antes de permitir la continuidad del avance. En Levítico 10, Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño, y no sobrevivieron a su falta de respeto al orden sagrado. En 2 Samuel 6, la muerte de Uzá al tocar el arca revela que la ley del manejo de lo santo no tolera improvisación. Estos eventos no son meras anécdotas sangrientas que mostrar, son enseñanzas sobre la seriedad de la representación. Cuando alguien actúa en el nombre de Dios, hay normas que protegen la santidad del acto y la integridad del pueblo. La aplicación a Moisés es clara. La misión exige una casa alineada con la misma santidad que se proclama públicamente. No obstante, debemos rescatar un matiz crucial. La severidad de esos juicios no implica un Dios arbitrario ni cruel. La Escritura articula la disciplina divina dentro de una economía que busca restauración y preservación. El rastro teológico nos dice que la corrección persigue un fin: la restauración del pueblo para el cumplimiento del designio redentor. En el caso de Moisés, la intención no es la aniquilación del servidor, sino la continuidad de la vocación en condiciones que honren el pacto. Esa misma lógica se repite en las Escrituras. La disciplina busca que la historia de la alianza llegue a su meta redentora, y ese camino de corrección nos conduce hacia la plenitud en Cristo. La nueva alianza no anula la seriedad del pacto antiguo, lo reinterpreta y lo lleva a una consumación. En el Nuevo Testamento, la circuncisión alcanza su plenitud en una circuncisión del corazón. Deuteronomio 10:16, ver también Romanos 2:28-29. Y Cristo realiza la obra que las señales anunciaban. En Colosenses 2, Pablo habla de una circuncisión espiritual que Cristo opera en el creyente, y del perdón que su sangre produce. En Hebreos 9, la sangre de Cristo es presentada como la consumación del sistema sacrificial, superior y eterno. Así, la sangre de la posada participa de una trama que culmina en la cruz. Las figuras antiguas encuentran su sentido en aquel sacrificio único que instaura una nueva forma de pertenencia. No para trivializar lo antiguo, sino para mostrar que todo rito y señal tenían una finalidad redentora que ahora se realiza plenamente. Este desplazamiento del signo hacia el corazón no nos autoriza, sin embargo, a subestimar la coherencia entre lo interior
y lo exterior. Los profetas y la ley insistieron en que la verdadera obediencia se expresa en conducta y en vida cotidiana. Deuteronomio clama por una circuncisión del corazón, precisamente porque no todo cumplimiento externo corresponde a transformación interior. La disciplina del Antiguo Testamento tenía objetivos pedagógicos: enseñar que la santidad exige consistencia. La gracia del Nuevo Testamento no suprime la exigencia moral, la transforma y ofrece la capacidad de vivirla por medio del Espíritu. ¿Qué relevancia tiene todo esto para el liderazgo eclesial hoy? Primero, nos muestra que la congruencia importa. El pueblo mira no solo la palabra que sale de la boca del líder, observa la coherencia de su hogar, sus decisiones, su modo de vivir la intimidad. Un predicador que reclama fidelidad a Dios mientras su vida privada está fragmentada, contradice la esencia de la predicación. Esto no es un llamado al escrutinio legalista, ni a una moralidad de vitrina. Es un recordatorio de que la autoridad espiritual se construye en fidelidad práctica. Segundo, la corrección cuando es necesaria debe ser vista como oportunidad de restauración, no como sentencia final. Las Escrituras muestran escenarios de disciplina que conducen a la recuperación del camino y a la continuación de la misión. La lógica pastoral aquí es restaurativa. Tercero, hay un protagonismo comunitario que no podemos ignorar. Séfora actuó y salvó. La comunidad doméstica sostiene las responsabilidades del líder. La fidelidad ministerial rara vez es un acto exclusivo del llamado. Es el resultado de familias, compañeros, equipos y comunidades que sostienen, corrigen y acompañan. Por eso la salud del ministerio pasa por la salud de la red humana que lo sostiene: la iglesia local, los cónyuges, los líderes de confianza, los consejeros espirituales. No es prudente desplegar llamados sin redes de rendición y cuidado. La disciplina tiene que ver con procesos comunitarios que rehabilitan y preservan el bien común. En lo práctico, ¿cómo se aplica esto sin caer en legalismos? Aquí hay pasos concretos que pueden orientar a líderes y creyentes. Primero, el examen honesto. Preguntas simples y directas. ¿Mi casa refleja lo que predico? ¿Hay áreas que he dejado de cuidar porque me parece que el ministerio consume tiempo? ¿He confiado tareas sensibles a quien no comparte mi compromiso espiritual? Responder con sinceridad es el primer paso. Segundo, la corrección temprana. No posponer ajustes por vergüenza o por orgullo. La tardanza hace que la brecha crezca. Tercero, la rendición y el acompañamiento. Buscar consejo, abrir la vida a personas de confianza, someterse a procesos de restauración guiados por la comunidad. No se trata de humillación pública, sino de restauración privada con acompañamiento responsable. Cuarto, fortalecer las prácticas del hogar, oración familiar, lectura de la palabra, claridad en decisiones espirituales que afecten a la familia. Estas prácticas no son un formalismo. Son canales donde la identidad se sostiene. También conviene reconocer límites. No todo desorden doméstico se resuelve con medidas superficiales. A veces hay heridas profundas, convivencias complejas, traumas no resueltos. En esos casos la intervención pastoral debe ser sabia, paciente y profesional cuando sea necesario. La disciplina restaurativa no es un tratamiento simplista. Implica acompañamiento terapéutico, consejería y muchas veces, tiempo. Volvamos a Moisés para ver el fruto de aquella corrección. Después de la posada, su trayectoria muestra a un hombre que no rehúye la intimidad con Dios. La Escritura lo describe como alguien que habla cara a cara con el Señor, Éxodo 33:11, y cuyo rostro refleja la cercanía divina al descender de la montaña, Éxodo 34:29-35. Esa cercanía lo habilitó para interceder por su pueblo en momentos críticos, como cuando rogó por Israel tras el episodio del becerro de oro. Éxodo 32. Allí se ve un mediador que no actúa a la ligera. Su autoridad nace de la convivencia con Dios, y de una vida que ha sido sometida a corrección. La intimidad que Moisés obtiene no es privilegio caprichoso, es fruto de un proceso de formación que incluyó enfrentar lo doméstico.
A este punto es imprescindible subrayar una advertencia pastoral. No extrapolar normas del antiguo pacto como requisitos de salvación o de favor divino en la era de la gracia. La circuncisión física tiene su lugar en la historia redentora, pero en el Nuevo Testamento su significado es espiritualizado y cumplido en Cristo. La tentación legalista, confundir símbolo con salvación, es real y ha causado daños en comunidades cristianas. La sensibilidad exegética exige que tratemos la ley y las figuras del ate con respeto y una lectura que las ubique en su función teleológica. Señalar hacia la plenitud en la obra de Cristo. No menos importante es reconocer las incertidumbres del texto. El relato no nos ofrece motivos detallados del descuido, ni razones internas de Moisés o de Séfora más allá de la acción visible. Cualquier especulación psicológica que exceda el texto sería indefinido. Lo prudente es admitir la limitación y concentrarnos en lo que el relato comunica, que la omisión fue grave dentro de la lógica del pacto y que la respuesta inmediata fue lo que restableció la misión. La moderación hermenéutica nos protege de lecturas anacrónicas o moralistas que dan más de lo que el texto afirma. También, conviene rescatar el papel simbólico de la sangre como hilo conductor que une pacto y cumplimiento. Hebreos articula el sentido. La sangre, en el sistema sacrificial, señalaba la necesidad de expiación y el camino hacia la reconciliación. En Cristo, esa tipología alcanza su consumación. La sangre del Cordero Pascual, la sangre en los altares, la sangre de la expiación. Todo ello remite a una verdad central del Evangelio. La casa marcada por la sangre de la señal no recibe protección por virtuosismo, sino por pertenecer a la historia de redención que señala hacia la plenitud. En Cristo, la sangre no es un amuleto, sino la eficacia del sacrificio que realiza lo que las figuras preanunciaban. Esa hermenéutica permite que leamos la escena de la posada como parte de la trayectoria que culmina en la cruz. La figura de Séfora merece una reflexión final. Ella encarna la fidelidad que muchas veces queda fuera del foco, la de las mujeres, las familias y los compañeros que sostienen la misión. Su decisión no solo salva una vida, preserva la misión que transformará a una nación. El reconocimiento de su papel nos obliga a repensar la distribución del protagonismo en la narrativa bíblica y a valorar las fidelidades que trabajan lejos de la noticia pública. En términos prácticos, esto implica que las iglesias y comunidades deben cuidar, formar y reconocer a quienes sostienen la vida doméstica de los líderes, cónyuges, hijos, ancianos, equipos de servicio. Una comunidad plena es aquella que protege y cura, no la que explota. Al mirar la biografía espiritual de Moisés, podemos afirmar con firmeza: la intimidad que él alcanzó con Dios, esa facultad de hablar cara a cara, no fue un privilegio dispensado sin pruebas. Fue el resultado de encuentros, correcciones, gestos de fidelidad y una comunidad que, en lo doméstico, fue puesta en orden. La autoridad profética de Moisés se asienta sobre una coherencia que se construyó en lo oculto, tanto como en lo visible. Por eso el título que nos convoca, Moisés el profeta que habló cara a cara con Dios, no se cumple por un hecho aislado sino por un proceso. Esa cercanía fue, al mismo tiempo, don y resultado. ¿Qué nos queda entonces, como oyentes y como líderes? Nos queda la llamada a la honestidad y a la restauración. Nos queda asumir que la obra de Dios puede requerir ajustes profundos, y que la corrección, cuando es recibida, restaura y capacita para la misión. Nos queda el deber de cuidar las redes domésticas que sostienen los llamados, y la responsabilidad de no sustituir la gracia por normas vacías. Finalmente, nos queda la confianza de que la disciplina divina tiene un propósito formativo: hacer que los que representan a Dios se parezcan más al Dios que sirven. Termino con una invitación personal. Haz un inventario honesto de las posadas de tu vida. No para hundirte en la culpa, sino para abrir caminos de reparación. Habla con tu cónyuge, busca consejo en tu comunidad, acepta la restauración cuando sea necesaria. Si eres líder, no ignores las voces que te señalan. Atiéndelas con humildad.
Recuerda que la intimidad con Dios es un don que se cuida y que la coherencia entre lo privado y lo público es el fundamento de una autoridad que edifica. Moisés llegó a hablar cara a cara porque alguien, Dios primero y luego Séfora y las circunstancias, intervino para que su casa fuera un reflejo fiel del pacto que él representaba. Esa es la lección que atraviesa Génesis, Éxodo, Levítico, Josué, y alcanza su cumplimiento en la obra redentora de Cristo. La sangre y la señal apuntan a la pertenencia, y la pertenencia madura en el corazón transformado por la gracia. Si este estudio te ha ayudado a ver el vínculo entre lo íntimo y lo público en la vida de un líder, compártelo con alguien que necesite escuchar esta advertencia amorosa. Suscríbete para más estudios que exploran la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y, si te acompaña, deja un comentario con lo que el episodio de la posada te está diciendo hoy. Moisés, el profeta que habló cara a cara con Dios, nos interpela a vivir una fe coherente. Que esa interpelación nos lleve a la restauración y al servicio fiel.